Hola, muy buenas tardes, muy feliz tarde de sábado. Deseo que te lo estés pasando muy bien con tu familia, con tus seres queridos. Y ha llegado el momento de un nuevo programa de Conociendo de Jesús. Así es que es momento, todavía estamos a tiempo para que puedas ir por tu Biblia y también puedas invitar a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos tal vez, para que se puedan unir en esta tarde. Aún estamos a tiempo de poder invitar a muchas personas para que en esta tarde seamos muchos los que podamos conocer de Jesús y el tema interesante que los pastores de esta tarde traen para nosotros. Así es que siéntete muy bienvenido y es momento de que vayas por tu Biblia porque en esta tarde vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Va a ser un tema muy interesante. Estoy segura que va a ser de mucho beneficio para ti y para todas las personas que tú puedas invitar. Así es que te recuerdo que estamos en nuestras redes sociales como Adventistas de Sinaloa. Bienvenido. Cuán difícil es a veces caminar en los momentos en que todo sale mal, pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. Cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida, pero te puedo contemplar en tu madera en soledad. Me consuela saber que has estado en mi cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida, pero te puedo contemplar en tu madero en soledad y me consuela saber que has estado en mi lugar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este estudio tan interesante, Conociendo de Jesús. De hecho, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 3. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿De qué manera podemos conocer a Jesucristo? A través de su santa palabra. Así es que ha llegado el momento en el cual vamos a abrir esta tarde la Biblia y vamos a tratar un tema muy importante, el origen del pecado. ¿Por qué sufre el ser humano? ¿Por qué tanto dolor y sufrimiento? Y hay personas que le culpan a Dios, sin embargo, a veces desconocemos la raíz de todo esto. Y esta tarde vamos a ver quién es el originador del pecado y cuáles son las consecuencias de este terrible mal que se llama pecado. Para este estudio, esta tarde hemos invitado a dos pastores que han estado con nosotros y gracias porque están con nosotros. Tenemos al pastor del distrito del Dorado, al pastor Natanael López. Bienvenido, pastor, bienvenido. Gracias, pastor, es un gusto poder estar con ustedes, compartir de la verdad de Cristo Jesús, ¿verdad? Y más que nada este tema muy interesante acerca del pecado. Esperemos que pueda ser de gran bendición en nuestras vidas. También tenemos con nosotros, muy conocido entre nosotros y apreciado, al pastor José Luis García. Pastor, bienvenido. Gracias y gracias, queridos hermanos. Hoy vamos a tocar un tema fundamental y muy importante en el aprendizaje, en este caminar que tiene que ver con el pecado. Creo que todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos sentido mal, cuando nos hemos equivocado, hemos cometido un error. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿no? De dónde inició, cuáles son las consecuencias y sobre todo, ¿qué debiéramos hacer de aquí en adelante? Así que bienvenidos, hermanos, y gusto en saludarles. Muy bien, pues vamos a dar inicio y vamos a empezar con una oración. Pastor Natanael quiere darnos el inicio con una oración. Queremos cerrar y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Padre, por este hermoso día. Gracias porque nos permites tu palabra para seguir conociendo más sobre ti, más sobre la verdad. Y Padre Santo, te pedimos que especialmente en este momento seas tú quien pueda dirigirnos. Que el Espíritu Santo toque nuestras mentes, cada corazón, y que, Padre Santo, esta verdad podamos recibirla y saber que hay alguien quien originó el pecado. Y que Padre Santo, nuestro Padre Celestial, lo único que quiere es que nosotros podamos ser salvos, ser limpios de aquel mal y poder erradicar por siempre el pecado. Gracias, Padre, te damos por todo. Acompáñanos en esta hora. Lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. La primera pregunta que viene a nuestra mente es, ¿dónde se originó el pecado? ¿Dónde? ¿En quién se originó el pecado? Es otra pregunta. Y la otra pregunta pudiera ser, ¿por qué Dios no destruyó el pecado, el originador del pecado en ese momento? Todas y esas más preguntas pueden surgir a nuestra mente. Vamos entonces a contestar con la palabra de Dios. Y la primera pregunta, Pastor José Luis, es, ¿dónde se originó el pecado? Porque algunos piensan o han dicho que el pecado se originó en el Edén, allá con Adán y Eva, pero realmente creo que no es así. ¿Qué nos dice? Bueno, fue parte, pero realmente el inicio tiene que ver mucho más atrás. Tenemos que irnos a un versículo muy conocido y a lo mejor para nuestros queridos amigos que se están conectando es necesario que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Vamos a ver capítulo 12, versículo 7 en adelante. 12, 7 en adelante. Y vamos a ver aquí en dónde se inició y de qué forma. Dice Apocalipsis 12, 7, entonces dice, hubo una guerra en el cielo. Habla de una guerra, un pleito, una guerra en el cielo, dice. No está hablando aquí en la tierra, en el Edén. Dice, hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles. Y aquí cuando hablamos de Miguel y sus ángeles, está hablando de quién, de Dios y su ejército, dice. Y vean lo que dice el versículo, luchaban contra el dragón. Y el dragón aquí representa pues el enemigo, ¿no? Y dice, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces la pregunta que decía el pastor, ¿dónde y cuándo? ¿Dónde? Pues efectivamente no podemos decir que fue en la creación, sino que dice la Biblia ahí que inició en el cielo. Y hubo una guerra, hubo aquí un pleito entre, dice, Miguel y sus ángeles y el dragón y todos sus ángeles. Una lucha que hubo. Y el versículo dice que la lucha era tanto que pues fue el momento de
sacarlo del cielo y enviarlo aquí a la tierra, ¿no? Así que, ¿dónde fue el inicio? Pues allá en el cielo. Muy bien, antes todavía de que aquí nosotros tuviéramos conciencia de lo que es pecado, esto se inicia en el cielo. Se inicia en el cielo. Ahora, hay algo interesante en el párrafo donde dice, hubo una gran batalla. Imagínense nada más esta batalla. Miguel y sus ángeles, que representa a Dios, representa a Cristo con sus ángeles, y por el otro lado dice el dragón, que vamos a decir, era también un ángel, el dragón, después ese es el nombre que se le da. Sin embargo, ese dragón que representa ahí en la Biblia, viene siendo también que se le llama a Lucifer. Lucifer. ¿Ok? Serpiente antigua, diablo, Satanás, él es el mismo. Entonces la batalla se inicia en el cielo. ¿Qué arma poderosa pudo haber usado Satanás para guerrear contra Dios? Bueno, la Biblia también lo dice, que fue el motivo que lo llevó a levantarse en guerra. Sin embargo, también el arma que usó, porque la Biblia dice, engañó a los ángeles, el engaño. Ese es el arma poderosa que usa él, el engaño. Y ya me puedo imaginar que trató de manchar todo el cielo con el engaño para poner en mal al Dios del universo. Qué interesante. Entonces, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Comienza en el cielo, hace tiempo atrás de nuestra existencia. Ahora, tal vez, pastor, no sabemos en qué momento, pero lo que sí es que la sierva del Señor, una escritora, Historia de la Redención, habla interesante algunas cosas, ¿no? Cómo él, aunque el Señor no hizo a Satanás, porque el Señor hizo a este ángel, talentoso, muy talentoso, ¿no? Realmente era tan talentoso que en algún momento él llegó a pensar, a creer que podía ocupar también una posición mucho más alto. Y poco a poquito en su caminar empezó a crear lo que hoy llamamos ese adversario, ¿no? Como poco a poquito empezó a cuestionar y empezó a desafiar la autoridad de Dios para pedir también que se le añadiera o se estuviera como parte del cuerpo creado, ¿no? De la deidad. Es interesante, ¿no? Todo esto, como poco a poquito el diablo empezó a trabajar a través, decíamos, del engaño, ¿no? Del cuestionamiento de la autoridad de Dios. Y poco a poquito fue creciendo eso inocentemente al principio, a lo mejor, que fue dándolo a conocer con un ángel, con otro ángel, fue creciendo, hasta que llegó un momento que el hombre llegó a llegó a creerse que él ocupaba también una posición muy alta que los demás ángeles, que fueron creados igual como él. Muy bien. Así es. Pastor, ¿en quién se originó el pecado? ¿Quién es el origen? Porque algunos tratan de deducir o tratan de echarle la culpa a Dios. Como dicen, Dios creó al diablo o creó a un ser. Bueno, Dios no creó al diablo, creó a un ser, pero Dios pudo haberlo evitado. Así es. Entonces, ¿en quién se originó? Vamos a ver qué dice la Biblia. Pues voy a leer en Ezequiel capítulo 28, del verso 14 al 17, y nos habla precisamente de un personaje, ¿no? Del que te estábamos hablando. Dice, tú querubín grande protector. Me llama la atención porque dice querubín grande protector, o sea que no era cualquier ángel en el cielo, tenía una posición única. El querubín vendría siendo como el comandante, el capitán de todos los ángeles, el que comandaba toda la hueste angelical, o sea, tenía un puesto muy importante. Exactamente. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Entonces prácticamente nos dice la Biblia que aquel ángel, aquel querubín majestuoso, perfecto, que estaba en el santo monte, que se paseaba entre las piedras, prácticamente se empezó a llenar de discordia, de envidia, quiso ser más que el mismo Dios. Como lo menciona hace rato el pastor José Luis, él quería ir más allá en su autoridad. Él pensó que podía llegar a ser más que su creador, ¿verdad? Entonces se llenó de iniquidad su corazón y entonces ahí en su corazón de Lucifer fue donde se empezó a originar el pecado.
Muy bien, la Biblia dice algo interesante. La Biblia es radical, presenta de una forma radical cuando dice hasta que se halló en ti maldad. O sea, también la Biblia presenta a Dios, dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La Biblia presenta de una forma también radical a Dios. Él es santo, perfecto y no cambia. Él es así. Sin embargo, cuando se refiere a Satanás, también se refiere hasta que se halló en ti maldad, o sea, en ti. En él se originó. En él inició lo que se llama rebeldía, pecado, orgullo, soberbia, todo eso en él. La razón fue, dice, porque él tenía muchas contrataciones, era el ser principal y lo jalaban, lo llamaban, lo traían. Era algo especial que él vivía. Entonces en él dice, nació el celo, la envidia. Digo, bueno, yo puedo ser igual a Dios. ¿Por qué a él lo adoran, a mí no? ¿Por qué él esto y yo no? Y en él nace eso que se llama pecado. Claro, hay personas que dicen que el pecado es un concepto que los seres humanos inventan para crear miedo. No, hay un ser que es el originador, ya la Biblia lo presenta, que es ese ángel. Él originó lo que es hoy en día el pecado. Y pastor, quisiera leer una pequeña cita de Elena G. White. Dice, Satanás ha atribuido a Dios todos los males que ha heredado la carne. Lo ha presentado como un Dios vengativo e implacable, que se deleita en los sufrimientos de sus criaturas. Veamos hasta qué punto Satanás empezó a originarse el pecado y de qué manera empezó a ver a Dios. ¿Cómo es que, como dice usted, dentro de él, como dice la Biblia, se creó la maldad y empezó a crear una imagen distinta de quien realmente es Dios? Muy bien. Ahora, esto que estamos hablando, hermanos y pastores, esto es también en algún momento puede llegarse a vivir en la vida de muchos de nosotros, ¿no? Yo veo cómo Satanás, un hombre, en este caso Lucifer, ¿no? Cómo este hombre, este ángel tan talentoso, súper talentoso como nadie, al final de cuentas, de todos los ángeles, era el más talentoso, más habilidoso. Y yo estaba escuchando, cuando ahorita que lo escuchaba, cómo mis habilidades pueden llegar a ser una bendición para muchas personas. Pero cómo esas habilidades, esos dones, esos talentos, pueden llegar a ser mi tumba, mi fracaso, mi perdición en todo momento. ¿Cuánta gente nos hemos encontrado igual que llegaron de la nada a la iglesia a conocer de Dios, ¿no? De la nada empezaron a brincar en el sentido que llegaron a un puesto en la iglesia, a algún departamento, director, anciano, empezaron a mostrar sus talentos, habilidades que ni ellos sabían. La iglesia empezó a aplaudirles, humanamente, ¿no? A felicitarlo, oye, que bien canta, que bien predica, que bien diriges. Pero hoy me encuentro, al igual como Satanás, que mucha gente llegó a creerse y a llegar a pensar que en tan poco tiempo ellos pueden llegar a ser mejor que el anciano, que el pastor, y en algún momento llegar a concluir en ciertos temas que pueden dar algunas definiciones mejor que Dios. Entonces llegar a pensar que pueden llegar a ser en sus pensamientos, razonamientos mejor que en Dios. Y cuando eso sucede, ahí empieza el fracaso, ahí empieza pues sencillamente nuestra derrota, nuestra caída, como sucedió con Satanás, ¿no? Porque cuando llegó a pensar, a creer que podía ocupar un puesto en el cielo y empezó a transmitirle a los ángeles, pues ahí empezó su debacle. Aunque el Señor pues no lo exterminó, pudo haberlo derrotado en ese momento, pudo haberlo quitado, ¿no? Pero el Señor en su gracia permitió, y eso ahorita yo creo que lo vamos a ver. Muy bien, qué terrible es el pecado, la verdad, y es el que ha traído destrucción a este mundo, dolor a este mundo. De hecho, dice la palabra de Dios que el pecado entró a este mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Esa es la consecuencia del pecado, el dolor, la muerte, el sufrimiento, todo el mal que existe en este mundo es resultado del pecado. Tremenda falla en el universo de este ser. Ahora la pregunta que puede surgir en la mente de los que nos están escuchando es, ¿y por qué Dios no lo destruyó en ese momento? ¿Acaso Dios no podía destruirlo? Claro, sí, Dios podía destruirlo de inmediato. Sin embargo, imagínense si este ser había sembrado la semilla de la discordia, había sembrado el engaño en la mente de los demás ángeles. Si Dios lo hubiese destruido en ese momento, hubiese salido peor el asunto. Entonces le hubiera dado la razón a Satanás
y a los ángeles que todavía no estaban muy convencidos, estaban dudando, pues realmente le hubiera dado la razón. Así y es. con más razón. Hubiesen dicho realmente, tenía razón, aquel ser tenía razón, que Dios es un tirano, que no puede ser porque te va a destruir. Entonces, ¿cómo saberlo si aquel ser ya hubiese sido destruido? A lo mejor aquel ser tenía razón, hubiese quedado la duda en la mente de los demás ángeles. Entonces, para bien del universo, para bien de todos los seres santos, era necesario que ese ser sembrara la semilla y diera su fruto. Y ahora sí todo el universo contempla y ve las consecuencias de ese fracaso y le piden a Dios que ya ponga fin al dolor y al sufrimiento de este mundo. Qué interesante está esto, la verdad que gracias por este tema tan maravilloso que nos han dado esta tarde. Vamos a hacer un espacio, vamos a un promocional y regresamos nuevamente con este mismo tema. La Asociación de Sinaloa presenta Yo y mi casa serviremos a Jehová. Este 26 de septiembre, reúne a tu familia. Soliciten su alcancía con su director de mayordomía local. Y adoren a Dios a través de su ofrenda. Juntos, por una generación fiel y misionera. Nuevamente estamos de regreso con este interesante tema sobre el origen del pecado. Ya vimos cómo se origina el pecado. Dios podía haberlo destruido, claro que podía. Sin embargo, no debía hacerlo para el bien del universo, porque esa duda que Satanás había sembrado hubiese afectado en la mente de los demás seres santos. Y entonces los ángeles hubiesen servido a Dios de ahí en adelante por temor, por miedo, mas no por amor. Sin embargo, ya quedó claro que era necesario que esa semilla diera su fruto. Ahora todo el universo, todos los seres santos están conscientes de los resultados del pecado. Ahora, la Biblia también menciona que ese ser fue arrojado del cielo. Al ser arrojado, pues obvio, el diablo vio la tierra como un lugar hermoso, imagínense el Edén maravilloso, con una pareja recién creada, vamos a decir así, y entonces es el lugar que él escoge para venir a sentar su trono. Y vamos a ver en qué consistió la señal de desobediencia en este mundo. ¿Y quiénes fueron los que participaron en esa señal? Ok, es interesante lo que dice el libro de Génesis. Vamos a irnos al libro de Génesis capítulo 2. Estimados, si me pueden acompañar. Versículo 15, 16, 17. Dice, tomó pues, estamos hablando en el momento de el Edén, cuando el Señor tiene a Adán y Eva. Historia de la Redención dice que todos los días bajaban los ángeles para poder platicar con ellos. Ellos tenían, Adán y Eva, nuestros primeros padres, algo que tú y yo no tenemos. Ellos tenían la facultad, tenían la dicha de poder encontrarse con el Señor cara a cara. Y vean lo que dice el versículo 15. Aquí viene algo interesante. Dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Versículo 16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, entonces le explica lo que tenía que hacer, trabajar, cuidar, labrar. Pero vean lo que dice el 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, yo me imagino que le dice, mira, observa el huerto, el Edén, lugar preciosísimo, hermoso, no había pecado, podían ver todo lo maravilloso, velo, obsérvalo, tú podrás acceder a ella, todo lo que tú quieras, andar y con tu esposa, comer, pero vean lo que le dice ahí, versículo 16, y mandó a Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17, pero del árbol del conocimiento del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces le dijo, mira, podrás ver, observar, poder andar, pero ese árbol que está en medio, pues no podrás comer, porque el día que tú te acerques, pruebes, vas a ¿qué cosa? Morir. Entonces, ¿qué consistió? Tenía que ver más que el árbol, porque algunos dicen que a lo mejor era una manzana. Un árbol venenoso, una manzana venenosa o algo por el estilo. O un mango, que hoy en día hay muchas frutas de temporada, ¿no? Más que la fruta, tenía que ver con la obediencia que ellos tenían que dar. Ahora,
como decíamos ahorita, lo más fácil para el Señor era haber quitado. El Señor sabía que al dejar aquí Satanás, pues Satanás no se iba a quedar con los brazos cruzados, ¿no? No, Satanás dice, bueno, pues ni modo, ya no pude estar en el cielo, aquí en la tierra, pues voy a hacer mi casita, voy a hacer mi vida. No, Satanás empezó a preparar todo y vio qué oportunidad para él. Al ver cómo el Señor estaba dejando, había hecho nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces Satanás en ese momento vino a su mente, esta es mi oportunidad de nuevo para poder demostrarle al mundo, demostrarle a Dios que está mal. Entonces empezó a preparar un plan. Entonces el Señor pudo haber quitado, dijimos, a Satanás, al mal. El Señor pudo haber no puesto, si iban a caer, si iban a pecar, pues no le pongas el árbol, elimina el árbol. Pero aquí entonces estamos cayendo en un problema. ¿Dónde está el libre albedrío? Dios le dio la capacidad de decidir. Y entonces el Señor solamente le dijo, mira, ustedes podrán disfrutar del huerto del Edén precioso, pero el árbol que está en medio, ese solamente de lejos, ni se acerquen, siempre anden juntos los dos. Cuidado, siempre anden juntos, porque si uno de ustedes se descuida, pero de pronto está el compañero al lado, pues rápidamente lo va a jalar y vente, ¿no? O viceversa. Y entonces aquí tenían que ellos obedecer, ¿no? Tenían que obedecer, la obediencia de no acercarse y de obedecer el mandato de Dios. Entonces la señal de la obediencia en el Edén, vamos a decir, no era el árbol que en sí era malo, en sí el árbol no era malo, sino era la señal de obediencia la que Dios estaba necesitando del hombre, ¿no? Ahora, algo interesante, pastor, que usted menciona también es el libre albedrío. Dios también pudo haber hecho seres, así como robots, donde se les da cuerda y tienes que hacer esto, no hagas aquello, simplemente iban a hacer lo que se les dictara. Pero el libre albedrío es lo interesante, la libre capacidad de elección. El ser humano tiene algo que no cuentan los otros seres, vamos a decir, de esta tierra, ¿no? Los animales, todo eso, ellos se guían por instinto. En cambio, los seres humanos tienen el libre albedrío, la razón pensante, la razón de la toma de decisiones, y es ahí donde ellos fallaron. Dios quiere una voluntad, una obediencia voluntaria, una decisión inteligente de buscar a Dios. Y eso espera de la primera pareja, eso espera, ¿no? Entonces es ahí donde fue la primera falla de nuestros padres, la desobediencia a Dios. Muy bien, pastor, ¿en qué consistió el primer pecado? En Génesis capítulo 3, ¿qué nos dice el libro de Génesis? ¿En qué consistió? Y es que el primer pecado prácticamente es lo contrario, ¿no? A la señal del árbol, ¿no? De no comer. Dice el versículo, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Veamos cómo capta la atención primeramente de Eva. O sea, primero busca la manera de captar la atención, de atraerla hacia el árbol, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que la atrae? Primero Satanás capta nuestra atención a nosotros y te jala. Ya que captó tu atención, te llama. Sigue diciendo, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces nos damos cuenta aquí algo, que prácticamente el primer pecado, ¿qué fue? Desobedecer, ¿verdad? La desobediencia. Y quiero resaltar algo, porque Satanás transmite su sentir a Eva. ¿Qué es lo que dice? El momento que tú comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos, serás como Dios, ¿verdad? Satanás le transmite su sentir a Eva. Entonces, digamos que esa maldad se la transmite a Eva y en Eva empieza a crecer y le entra la curiosidad de saber qué es eso. Y entonces Eva prácticamente desobedeció a Dios. Y aquí, mis queridos hermanos, hay que tener cuidado, porque cuando tú juegas con el pecado,
es imposible ganarle al enemigo si no estamos sujetos de nuestro Padre Celestial. Muy bien. Fíjense que otra de las cosas que me llamó la atención, esta señal de obediencia que condujo al primer pecado, pues ya sabíamos que estaba el árbol en el medio del huerto, ¿no? Sí, sí. Era la señal que tenían que ellos obedecer a la orden, al mandato, a la recomendación de Dios. Decíamos que al final está el principio que hablamos ahorita de El libre albedrío, ¿no? Al final el Señor no obliga al ser humano ni a nosotros a tomar una decisión, nomás nos aconseja en su palabra y tú y yo tenemos la decisión al final si queremos vivir o queremos vivir infelizmente perdidos, ¿no? Pero llama la atención, mis estimados hermanos, que me llamó la atención acerca del pecado. Por aquí traigo un libro, Historia de la Redención, me encantó. El pastor decía que una de las formas como logró, porque aquí era, mira, Satanás preparó todo. Historia de la Redención dijo, preparó. Es más, cuando vieron, Satanás desde un principio estaba al pendiente de cada movimiento de la pareja, cada movimiento. Cuando vieron que ellos empezaron a desobedecer, porque el mandato era, nunca anden solos. Separados, no se separen. No se separen, siempre anden juntos. Cuando descubren, Elena G. White menciona que en el trabajo, la laboriosidad de Adán en ese momento que estaba ocupado, él se descuidó en algún momento de Eva. Y Eva no se dio cuenta que se alejó de su marido. Entonces, cuando pasa en ese momento, los ángeles de Satanás y Satanás descubren que era el momento para poder atacar, porque la señal de obediencia era, no se acerquen al árbol. Y Eva, cuando menos se imaginó, se descubrió que estaba sola, sintió algo extraño, algo raro, pero en ese momento a su mente vino, bueno, aunque estoy cerca del árbol que me dijo que no me acerque, ella creyó, y cuidado, cuando creemos en nosotros, en nuestra capacidad. Historia de la Redención menciona que ella creyó que tenía las fuerzas y los medios para poder enfrentar el peligro. Y entonces, ahora sí, pastor, cuando se acerca, le llama la atención lo que el Señor le había dicho. El consejo de Dios, no te acerques porque el día que tú comieres vas a morir. Esa curiosidad que mencionaba el pastor, ¿no? Atrajo a esta mujer y se ubicó frente al árbol. Ahora, en el árbol, por ahí iba pasando un animal. Ustedes saben que, mis amigos, mis hermanos, conocemos muy bien, la serpiente, era una serpiente hermosa, maravillosa. Yo traigo aquí, mire lo que dice la sierva del Señor, era una hermosa criatura alada. Mientras volaba, oigan, ¿cómo no iba a llamar la atención, no? Porque el enemigo escogió el momento preciso, la persona o el animal preciso, no había otra. Dice aquí, esta era una hermosa criatura alada. Mientras volaba, su aspecto era resplandeciente, semejante al oro bruñido. Por ahí yo leí que cuando volaba la serpiente y le daba el sol, o sea, volaba y le daba el sol, dice que eso era un espectáculo poder ver esta serpiente, porque antes volaba. Era un espectáculo poder ver cómo el sol le llegaba y los colores que tenía. Resplandecía. Resplandecía de una forma maravillosa. Y sigue diciendo, no se arrastraba por el suelo. Y vean, Eva entonces, en primer momento, sin darse cuenta, se separó de su esposo. Yo le decía, no, ella no entendió que estaba frente al enemigo. Los ángeles le habían advertido que no lo hiciera. O sea, no se separaba de su esposo, pero Eva se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido como una mezcla de curiosidad y admiración. Sigue diciendo ella, vio que el árbol era agradable y razonaba consigo mismo. O sea, entre ella empezaba a platicar, mas no sabía que estaba frente al peligro. En ese momento el diablo entró, lo que no entendía Eva, que en algún momento iba a aparecer la serpiente. Y miren, la curiosidad de Eva se había despertado. La curiosidad. En vez de huir de ese lugar, Eva se quedó allí para escuchar y hablar la serpiente. Eva, lo que más le llamó la atención, fíjate, la curiosidad. Ella sabía que Dios no le había dado la capacidad de ¿qué? De hablar a la serpiente. Y ella estaba emocionada frente al árbol y frente a la serpiente. Ella no sabía, ella sí sabía que el árbol, que la serpiente no le habían dado la capacidad de hablar,
Pero nunca se imaginó que detrás de esas palabras estaba ¿quién? Estaba Satanás, el enemigo Satanás. Dice, no cruzó por su mente la posibilidad de que el enemigo caído utilizara a esta como un medium. Era Satanás quien hablaba y no la serpiente. Y fíjense, y con esto quiero terminar, me llamó la atención. Eva, entonces, al ver hablar a esta serpiente, ese animal bonito y hermoso, maravilloso. Miren lo que dice Elena G. de White. Ella estaba encantada, Eva, halagada e infatuada. Quedó como hipnotizada ante la espectáculo de la serpiente. Así que, pues, ahora sí estaba dentro de las posibilidades en el terreno del enemigo, que era casi imposible poder dar reversa, porque su marido estaba muy lejos de ella. Así es, y el resultado después de haber comido de ese fruto que se le había dicho que no comiera, fue catastrófico. Así es. No solamente le da al marido, sino ahora, antes que se comunicaban ellos con Dios cara a cara. Una vez que entra el pecado, hay una gran separación, se hizo un gran abismo. Ahora el hombre huye, se esconde de la presencia de Dios y no quiere estar en la presencia de Dios. Y es lo mismo que pasa con los seres humanos hoy en día, lo mismo. Hoy día los seres humanos andamos huyendo de Dios, no queremos nada con Dios y nos encanta vivir en el pecado. O sea, la maldad, la muerte, el dolor es consecuencia del pecado. Hasta dónde nos llevó la terrible desobediencia de nuestros padres. Muy bien, vamos a hacer un tiempo, un intermedio y regresamos nuevamente con este interesante tema. En estos últimos días, ¿te has puesto a pensar cuántas familias se han quedado sin empleo? ¿Cuántos de ellos están sufriendo hambre? Ha llegado el momento donde todos podemos contribuir. Conviértete en un colaborador y participa en la carrera recreativa por la salud y educación. 10K. Inscríbete con tu pastor y busca 10 patrocinadores que donen 10 pesos por cada kilómetro a recorrer. Unidos, ayudando con amor. Nuevamente estamos de regreso con este interesante tema. Ahora entramos a otra parte de nuestro tema. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado en sí? Yo hoy en día como ser humano, ¿cómo puedo saber que estoy cometiendo o que estoy viviendo en pecado? Y si cometo pecado, ¿a quién me someto? O sea, ¿a quién obedezco? ¿A quién sigo? Pastor José Luis. Ok, ¿qué es el pecado? Y hay varias definiciones que quiero compartir en esta tarde con cada uno de nosotros. El más conocido es 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Ustedes conocen, lo hemos leído muchas veces. Dice, todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley. Y termina en la frase, dice, pues el pecado es infracción de la ley. Pero hay otro versículo que van ampliando un poquito. 1 de Juan 4, 17, dice, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Muy bien. Y Santiago 4, 17 habla... Esto es algo interesante, ¿no? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Igual es pecado. Y San Juan 5:22, para nuestra querida visita, habla de rechazar el mensaje de Dios. O sea, a cada momento el Espíritu Santo nos está llamando y endurecemos nuestro corazón. Entonces, igual, queridos amigos, ahora, ¿a quién nos sometemos? Vamos a irnos ahí en 1 Juan capítulo 3, versículo 8. 1 de Juan capítulo 3, sí, versículo 8, dice así, me lo voy a leer, dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Por eso apareció el Hijo de Dios para deshacerse de las obras. Y la pregunta es, ¿a quién se somete el pecador? El pecador se somete, desde luego, es esclavo del enemigo, es siervo de Satanás en todo momento. Qué terrible es esto. Yo tenía otra definición de pecado, porque hay algo interesante aquí donde dice, infringir la ley es pecado.
Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Prácticamente es lo mismo que Dios le había dado a Adán y Eva en el huerto del Edén. O sea, ellos infringieron esa ley. Cuando Dios les dice, no se acerquen, no toquen ese árbol, ¡pum!, la desobedecen, infringieron esa ley. Era una ley. Hoy en día nosotros también vamos a decir, tenemos una ley. Vamos a decir así, Dios ha dado leyes. Por ejemplo, dice, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no harás esto. Dios dice, no toques, no te acerques a ese árbol, vamos a decir así. Y el hombre rebasa, desobedece, infracciona, es pecado. Y entonces yo saqué una definición acerca del pecado. Pecado es vivir alejados de Dios. Eso es también pecado, vivir alejados de Dios. Porque si estás cerca de Dios, buscas a Dios, te aferras a Dios, tú puedes vencer el pecado, pero si te alejas de Dios, te haces esclavo del enemigo y Él hace contigo lo que Él quiere. Prácticamente nos quedamos a merced del enemigo, así ¿verdad? Es, exactamente, a merced. Entonces, qué importante es que nosotros busquemos a Dios, amigos, hermanos, por favor. Todo aquel que nos está escuchando esta tarde, Dios es nuestra salvación, nuestra fortaleza. Solamente en Él podemos vencer el pecado. Sí, cuando sometemos nuestra voluntad a Dios. Automáticamente, en automático somos libres, ¿no? Dejamos de estar cargando ese peso que nos lleva del pecado, de esa esclavitud, a ser libres en Cristo Jesús. Y es que, pastor, algo interesante, he escuchado muchas personas que dicen que es imposible poder cumplir, obedecer a Dios, pero la Biblia nos dice que Dios nos dotó de libre albedrío, así es que depende de nosotros a quién someternos, ¿verdad? Decidirnos por nuestro Padre Celestial o decidirnos por el enemigo. Y además, déjame decirte algo, no es difícil servir a Dios, no, obedecer a Dios no es difícil, porque mismo Jesús presentó, dice, llevad mi yugo, traed vuestras cargas y llevad mi yugo, ligera es mi carga. O sea, caminar con Dios es más fácil que caminar alejados de Dios. Realmente, como dijo el pastor José Luis, somos libres de la esclavitud del pecado y caminamos con Cristo, es una vida más victoriosa. Pastor, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Si nosotros vivimos en pecado, practicando pecado, haciendo pecado y vivimos en el pecado, alejados de Dios, ¿cuál es la consecuencia final? Pues voy a leer en Romanos 6:23, es un versículo que la mayoría conoce, ¿verdad? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que, mis queridos hermanos, prácticamente el resultado del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Pero no solamente es una muerte terrenal, sino también nos está hablando de una muerte que eterna, ¿verdad? Nos estamos perdiendo de esa dádiva que dice aquí en la Biblia, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y está en ustedes decidir, vida eterna o muerte eterna, ¿verdad? O sea que el resultado del pecado que todos nacemos en este mundo y sin querer somos partícipes de este pecado, porque aquí estamos. Si rechazamos a Dios, automáticamente vamos a morir terrenalmente hablando, vamos a morir. Pero hay otra muerte de la cual habla la Biblia y de la cual usted habló, la muerte eterna. Así es. Donde nunca más volveremos a levantarnos ni tendremos oportunidad. Pero dice algo, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. O sea, esto quiere decir que si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿Cristo nos promete vida eterna? Así es, pastor, y sin lugar a duda, Dios, para eso es el plan de redención, ¿verdad? Extraordinario. Ahorita estamos viendo lo que la Biblia enseña acerca del pecado para que nosotros estemos atentos a nuestro actuar diariamente, nuestras decisiones que tomamos y saber que hay oportunidad a pesar de que existe el pecado. Muy bien, hay un párrafo que yo quiero leer en Malaquías capítulo 4, miren, esto es lo que los planes de Dios hacia futuro y no falta mucho, porque la gente dice, bueno, ¿cuándo se va a terminar todo este dolor, todo este sufrimiento, toda esta maldad de este mundo? Mira lo que dice Malaquías 4:1, dice, ciertamente viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. No hay alternativa, solamente hay dos caminos. O aceptamos a Cristo, nos acercamos a Él y tendremos salvación, o el final del pecado dice será destrucción.
vendrá, dice, aquel día ardiente como un horno, todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Y dice, y no dejará ni raíz ni rama. O sea, las ramas son todos los seres humanos que vivimos y la raíz pues es el que originó el pecado. Van a ser destruidos. Fíjese, pastor, aquí ahorita estaba leyendo un versículo, el Salmo 32, 3, hablando un poquito acerca de... Aquí deberíamos resaltar mucho las consecuencias al final del pecado, ¿no? Así es. Porque eso debería de ayudarnos a reubicar nuestros malos actos. Mire lo que dice el salmista, cuando él andaba mal, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir, dice, todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, aparte de la muerte, que es el final, es el último, ¿no? Pues al principio te quita la paz de tu alma, o sea, vivir sin paz. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia? ¿Cuánta gente dice ser religiosa y cristiana, pero no tiene paz en su alma? Eso es horrible. Número 2, nos separa de Dios. Eso es peor, nos separa de Dios. O sea, puede ser que seamos aparentemente muy felices, tengamos todo para ser feliz, pero realmente la felicidad no lo da las cosas materiales, lo da una persona y es Cristo Jesús. Y el pecado es lo que hace. En vez de traernos felicidad, nos separa ¿de quién? De Dios. Y no solo eso, como decíamos, te torna siervo de Satanás. Qué tremendo. Y nos trae dolor, nos trae muerte, sufrimiento, destrucción en los hogares, esclavitud de los hijos a los vicios. La verdad que vivir alejados de Dios y vivir en pecado no vale la pena vivirlo. Al final está en nosotros. Así es, nosotros ¿Cómo quieres decidimos vivir feliz o infelizmente en esta vida? Así es. Entonces Cristo nos ofrece la felicidad y pronto Él destruirá el pecado para siempre. Y vale la pena acercarnos a Dios porque solamente Él nos puede dar vida eterna. Amén. Muy bien, qué interesante el tema de esta tarde. Y el próximo sábado no te lo pierdas. Nuevamente aquí vamos a estar con un tema muy interesante. El tema es ¿cómo yo puedo ser salvo? El plan de la salvación. Vale la pena que estemos el próximo sábado. Así, o sea, vimos el pecado, la entrada del pecado. Ah, hoy, así sí. es. Que va, todo lleva una secuencia. Está el pecado, pero ahora lo maravilloso es que debía haber muerto, porque dijo el Señor, el día que ustedes comieran, ese día van a morir. Y vamos a encontrar que entró el pecado y aparentemente no murieron Adán y Eva. Pero maravilloso, en su amor y su gracia, Dios preparó un plan B, yo le llamo así, el plan de salvación. Vamos a escuchar un himno, una alabanza a Dios tan maravillosa que vale la pena escucharlo porque nos habla acerca de ese amor tan grande de nuestro Dios. Para pisar
antes de poder terminar, queridos amigos, queridos hermanos, gracias por seguirnos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, es un versículo que ustedes conocen. Miren, si algún momento tú y yo llegásemos a caer, miren la promesa del Señor. O sea, si nos hemos equivocado, no todavía está todo Perdido. perdido, ¿no? Hay esperanza. Miren lo que dice la promesa del versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno dice ha pecado, no olvide, mi hermano, mi hermana querida visita que me escucha, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Eso significa, hasta este momento, posiblemente hemos llegado con una carga muy pesada que significa el pecado, la esclavitud, ser siervo del enemigo es lo que quiere. Pero aquí encontramos una promesa que tenemos un abogado que está en todo momento dispuesto para aceptarnos tal como somos, dejar nuestra carga en las manos de Dios y de aquí en adelante poder regresar, poder caminar con la frente en alto, que hemos sido perdonados y hemos dejado nuestra carga en las manos de Cristo Jesús. Que Dios pueda bendecirte en esta tarde y Dios pueda darte esa tranquilidad, esa paz y puedas caminar de aquí en adelante de la mano de Cristo Jesús. Oremos. Señor, en esta tarde, gracias porque hace muchos años tú derramaste tu vida, tu sangre en la cruz del Calvario. Aun cuando tomamos malas decisiones, caminamos por caminos errados, equivocados, y en algún momento casi nos veíamos perdidos para siempre, tu gracia, misericordia nos trajo al camino y hoy te decimos gracias. Pero en esta tarde queremos poner en tus manos a cada uno de mis hermanos y queridas visitas que nos escuchan en esta tarde. Posiblemente hemos llegado con una carga muy pesada en nuestros hombros, que el enemigo nos ha querido poner y mantener y ser esclavo de él. Pero Señor, hemos descubierto que tenemos a un abogado que puede cargar nuestros pecados y puede darnos ese perdón, esa limpieza en nuestra vida, en nuestro corazón. Por favor, Señor, trae tranquilidad, paz a nuestra vida y que de aquí en adelante cada uno de nosotros podamos caminar de la mano de Cristo Jesús. Señor, acompáñanos en esta tarde. Todo esto lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. 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 Feliz tarde y nos vemos el próximo sábado.